Muy buenos días a todos. Hace unos días estaba hablando con un amigo que me decía muchas felicidades por tu nominación, ¿verdad? Como ministro. Y me decía él, vas a tener mucho trabajo. Le respondí entonces, sí, voy a tener mucho trabajo. Pero a este amigo que es del sector privado, le decía en realidad vos vas a tener mucho más trabajo. Porque realmente quien hace grande a Paraguay, quien realmente nos va a ayudar a reconvertir a Paraguay en el gigante que alguna vez fue, y está presente acá. El sector privado que genera el 85% del PIB de cada año de Paraguay. El sector público simplemente se dedica a poner el campo de juego en condiciones, pero son ustedes que con su inversión, con su capacidad productiva, con su generación de puestos de trabajo, los que van a hacer que el Paraguay vuelva a ser lo que alguna vez lo fue. Hoy quisiera hacerle también una línea histórica de lo que ha sido el Paraguay o la economía paraguaya en años recientes. Y cierto, ahora cantamos victoria por muchas de las cosas que estuvimos logrando estos 20 años, pero no todo tiempo pasado fue mejor. Yo no me refiero a la época de la guerra cruenta de la Triple Alianza. Me refiero a un periodo de hace apenas unos 20 años aproximadamente. Si uno mira lo que era la economía paraguaya en el año 2002, y pido disculpas a aquellos que ya conocen bien la historia, pero como tenemos mucha gente de afuera, quería enfatizar esta parte. Era una coyuntura con inestabilidad política, con una desregulación y crisis en el sistema financiero paraguayo y una total falta de credibilidad de las políticas macroeconómicas. No existían las condiciones adecuadas para invertir, no existían las condiciones adecuadas para crecer. Y esto lógicamente se vio reflejado en una buena cantidad de indicadores macroeconómicos. Y ustedes pueden elegir aquí cuál sea. Pobreza por encima del 50%, una situación del fisco que era de, como llaman las calificadoras, default selectivo, desempleo alto, inflación elevada, o como yo siempre resalto, les doy un número para que entiendan lo que era ese Paraguay que no estaba estabilizado, dólar a 8.000. Ese era el Paraguay de inicios del siglo XXI. Y lógicamente, si uno miraba los medios de prensa, no era el Tigre sudamericano, no era Paraguay un país de oportunidades, etc. Estos eran los titulares cuando eso, referente a la muy mala situación macroeconómica del Paraguay en ese entonces. Pero ahí tuvimos una virtud y dijimos, nos pusimos de acuerdo y entre todos, y aquí hay que incluir a la clase política a quien muchas veces criticamos, nos pusimos de acuerdo que no podíamos seguir de esa manera porque no estábamos realmente sirviendo a todo el pueblo paraguayo. Y empezamos a realizar una serie de reformas, las más básicas que tiene que tener un país, ya sea en el aspecto fiscal, en el aspecto monetario, y empezamos a marchar hacia adelante. Cuando empezamos a estabilizar lo que yo siempre llamo esa mesa que tiene 4 patas y esas 4 patas las empezamos a ajustar. La política fiscal, la monetaria, la cambiaria y por supuesto la del sector financiero. Fue fundamental ese proceso de reforma 20 años atrás y gracias a eso sí podemos ahora decir Paraguay sí es un país que tiene una historia de resiliencia en América Latina. Es bueno conocer el pasado, de tal manera a no volver a repetir los errores que cometimos en ese pasado tan reciente. Y un poco más adelante tenemos el Paraguay del éxito, el Paraguay que se destaca, el Paraguay como decía un diario argentino, el Tigre sudamericano. Era una historia de resiliencia. Y esto estoy hablando antes de la pandemia, después veremos más adelante lo que fue después de la pandemia, pero Paraguay se empieza a destacar y ustedes pueden ver cualquiera de los números macroeconómicos referentes
y tenemos de referencia usual, y tenemos que Paraguay se destacaba con un crecimiento mayor al que tenía el promedio de América Latina, con una inflación menor al que tenía el promedio de América Latina, con una situación fiscal que era la envidia de muchísimos países de América Latina. Lógicamente, todos sabemos qué pasó recientemente. No hubo uno, no hubo dos, hubieron una cantidad de choques que no permitieron o que descarrilaron esta locomotora en la cual nos íbamos. Y vino el COVID, vino una crisis energética, vino la guerra recientemente entre Ucrania y Rusia. Y en el caso particular de Paraguay, vinieron también 2 sequías que fueron casi consecutivas. Y no hay, lógicamente, ante tantos choques, una economía que puede resistir absolutamente a todos estos choques. Y eso se vio en los números macroeconómicos que tenemos. Un menor crecimiento económico, una mayor inflación, un déficit fiscal que se acrecentó llegando a más del 6% del Producto Interno Bruto y una volatilidad mayor del tipo de cambio. Pero si bien esto parecería ser de que fue algo malo, todo lo que Paraguay había construido anteriormente permitió que la cosa no sea peor. Permitió que la cosa estuviera controlada, y me refiero a la cosa macroeconómica. Y eso permitió también de que Paraguay empiece a recuperarse rápidamente. En este año y el próximo año existen las mejores perspectivas para que Paraguay vuelva a ser aquel que era antes de la pandemia, a volver a aquellos números de la prepandemia que hicieron que Paraguay sea realmente la envidia a nivel regional. Y acá pongo simplemente 2 cuestiones que son fundamentales de acá para adelante, que creo que van a ser importantes para el desarrollo de lo que va a ser este periodo del gobierno. Un crecimiento que va a volver a lo que es su tendencia, cercana al 4%, y el compromiso firme de tener nuevamente una estabilidad de tal manera a no carcomer el bolsillo de los trabajadores, ni tampoco las inversiones que tienen los empresarios acá en Paraguay. Tuvimos una gran virtud. Pudimos usar aquel espacio fiscal y monetario que habíamos construido durante mucho tiempo y lo usamos fuertemente durante la pandemia. Pero es fácil usar cuando hablamos de emitir más, tener más déficit, usar las reservas, etcétera, pedir prestado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la mayor virtud y en la cual tenemos que destacarnos de acá para adelante es empezar a corregir muchos de los desequilibrios macroeconómicos que tuvimos en los años recientes debido al fenómeno de la pandemia, de la sequía, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y lógicamente ustedes pueden no creerme todo lo que les estoy diciendo, pero creo que pueden mirar qué dicen de nosotros las calificadoras de riesgo. Y más que eso, qué dicen de nosotros los mercados, porque las calificadoras de riesgo dentro de todo es una cuestión analítica desde un escritorio. Pero ¿a quién más creerle sino a aquellos que ponen su dinero en instrumentos o bonos paraguayos emitidos en el exterior? Y ustedes pueden ver ahí cómo básicamente el Paraguay ha sido capaz en todo este tiempo de colocar bonos a tasas de interés mucho más parecidos a los de Chile, a los de Uruguay, a los de Perú, que son básicamente países que tienen una mejor calificación de riesgo que la que tenemos nosotros. No debemos descuidar esto y lógicamente debemos seguir haciendo nuestra tarea para seguir mejorando lo que es la calificación país de acá para adelante. Y una cuestión, porque lógicamente hay una crítica que siempre se dice, la macro que no llega a la micro. Pero simplemente podemos hablar mucho tiempo de eso, porque lo que importa de las políticas públicas finalmente es la gente. Que la gente se sienta mejor. Y podemos ver acá un comparativo de lo que ha sido el aspecto macro, en donde claramente Paraguay se destaca por encima de lo que es el promedio de América Latina en términos de algo macro, en términos de algo que es el PIB per cápita. Pero al mismo tiempo del lado derecho pueden ver cómo Paraguay también se destaca
en términos de progreso social que ha tenido en mucho tiempo. En estos 20 años que estuvimos trabajando bien, hemos sido capaces de reducir la pobreza a la mitad de lo que era en ese periodo donde teníamos inestabilidad macroeconómica. Y hemos sido capaces también de reducir la desigualdad que rige acá en el Paraguay. Falta mucho, pero tampoco no es ningún mérito no reconocer todo lo bien que hicimos anteriormente. Hablemos del futuro. ¿Dónde queremos llegar? ¿A qué apunta el nuevo gobierno? Dada esta coyuntura que tenemos ahora, una coyuntura que si uno mira los números que tienen los diferentes organismos internacionales, hablan de un crecimiento moderado o mediocre, tanto para este año como para el año que viene. No voy a entrar en las causales de eso, no solamente la continuidad de la guerra en Ucrania, sino lo que están haciendo los bancos centrales. Pero digamos, el aspecto externo no va a ser el mejor que podríamos tener. Vamos a tener un crecimiento apenas moderado, principalmente en las locomotoras del mundo. Y el Paraguay en este contexto tiene muchísimos desafíos, muchísimos, incluyendo continuar diversificando su matriz productiva, mejorando la calidad de vida de la gente, transicionando hacia energías renovables, etcétera, etcétera. No podemos negar que Paraguay presenta aún muchísimos desafíos. Pero ¿cómo enfrentarlos? ¿Qué hacer de acá para adelante? En primer lugar, si uno mira qué ha pasado con el crecimiento económico del Paraguay, y la verdad que en los últimos 5 años ha sido más que decepcionante. No voy a entrar a hacer muchas consideraciones en los motivos, pero básicamente si uno mira los números, la base que permite mejorar la calidad de vida de la gente no estuvo ahí. Ese motor de crecimiento económico no estuvo ahí. Entonces, lo principal va a ser volver a recuperar este crecimiento económico que teníamos en la prepandemia, porque eso tarde o temprano se va a reflejar en un mejoramiento en la calidad de vida de la gente. ¿Y cómo hacerlo? No podemos olvidarnos de la base de nuestro éxito. Las políticas macroeconómicas tienen que volver también a los niveles o a la situación de la prepandemia. Para eso necesitamos volver a arreglar las 4 patas de esa mesa que fueron la base de esa mesa sobre la cual empezamos a construir nuestra casa o nuestra economía. Compromiso entonces con la recuperación de la estabilidad macroeconómica como la teníamos en la prepandemia es lo primero que tenemos que hacer para tener un Paraguay distinto. Un compromiso, y esto quise poner acá porque, cierto, los paraguayos que estamos conocemos la historia del guaraní, conocemos la historia de este Banco Central donde estamos dando esta charla, pero tal vez los extranjeros no conozcan. Paraguay que celebra los 80 años con la misma moneda este 5 de octubre. No mucha gente lo puede. Ustedes pueden ver cuántos ceros ha quitado la Argentina, cuántos ceros ha quitado el Perú, cuántos ceros ha quitado el Brasil. Siéntanse tranquilos que el dinero que ustedes inviertan en Paraguay no solamente va a redituar en términos nominales, porque va a tener un retorno elevado, sino gracias al trabajo del Banco Central va a mantener su valor real, ese dinero que ustedes invierten acá. Y está el compromiso y está la historia de Paraguay para atestiguar eso. Tenemos también un compromiso que va a ser fundamental para tener niveles de 4 o más % de acá para adelante. El Paraguay ha sido muy exitoso en términos de mantener un equilibrio macro cuando miramos los números fiscales, monetarios, de tipo de cambio, de reservas, de deuda. Pero creo que nos ha faltado algo que han sido las reformas o los cambios estructurales que van a permitir muchas cosas. Nos hemos quedado un poco dormidos. De hecho, siempre he resaltado de que en los últimos 5 años de la buena cantidad de reformas estructurales que debemos hacer, solamente hicimos una, que fue básicamente la cuestión de una ley de readecuación fiscal. Pero tenemos otras que vamos a necesitar de acá para adelante para garantizar de que el dinamismo de la economía paraguaya se mantenga hacia adelante. Y estas reformas no están enfocadas a un solo objetivo.
Estas reformas están enfocadas en numerosas metas que queremos cumplir. Una de ellas, y ya hemos pasado una ley, que fue la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, nos va a permitir recaudar más. Pero no recaudar más con el facilismo que tienen muchos países en la región de decir, vamos a poner nuevos impuestos, vamos a subir las tasas de los impuestos que ya existen. El compromiso, señores inversionistas, en Paraguay no van a subir los impuestos de acá para adelante. De hecho, cuando la gente me presionaba y me decía, suban los impuestos, necesitamos poner impuestos acá para allá, yo les decía, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a subir más impuestos si vamos a seguir gastando de la misma manera? Acá necesitamos hacer una gran reingeniería del gasto público, una gran reingeniería. Una gran reingeniería que va a evitar de que sigamos gastando 80 centavos por cada dólar que tenemos en salario. Una reingeniería del gasto público que evite que 200 millones de dólares se esté yendo año a año a la caja fiscal. No podemos siquiera pensar, y a mí personalmente creo que al presidente también no le da la cara para decirle, páguenos más impuestos, si seguimos desperdiciando los recursos que tiene el Estado de esta manera. Necesitamos esos recursos, gastar mejor, para que con la misma base tributaria podamos cumplir muchas de las promesas que tenemos. Una promesa, por ejemplo, de seguir haciendo de Paraguay un centro de conexión acá en Sudamérica, y para eso necesitamos infraestructura. Y ahí en infraestructura no es solamente el Estado. Quisiera llamarlas a ustedes para que vengan con nosotros y sean nuestros socios, parceiros, como dicen los brasileros, en muchas de las construcciones que vamos a estar llevando adelante en términos de infraestructura. La participación del sector privado va a ser fundamental de acá para adelante, porque el Estado no tiene la capacidad para financiar el 100% de las obras de infraestructura que se van a necesitar de acá para adelante. Y necesitamos recursos para cubrir las promesas sociales que hemos hecho durante la campaña, sea en términos de salud, educación o vivienda. Necesitamos esos recursos. Por eso es que necesitamos gastar mejor, mejorar la eficiencia del gasto público. Que esta que se llama eficiencia del gasto público no sea simplemente tinta que quedó en un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo que salió en el año 2019. Nosotros necesitamos poner esa reforma para mejorar el gasto público ya en práctica. Y lógicamente, todo esto que vamos a hacer va a ser simplemente para lo que le dije anteriormente, para que ustedes trabajen más, pero trabajen más y mejor. Ustedes son los que generan el empleo en este país. Ustedes son los que invierten en este país. Y necesitamos contar con ustedes, con la actividad de ustedes, para la creación de miles de puestos de trabajo, de tal manera a darle realmente un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida para todos los paraguayos. Por último, quisiera hablarles de algunas áreas de oportunidades que están acá en el Paraguay y que tal vez no conozcan. Como dijo el presidente, este país posee un capital extraordinario. Tenemos la mayor reserva del mundo. Compartimos, lógicamente, con otros países en términos de agua dulce, el acuífero guaraní. Tenemos una tierra fértil, tan fértil que da hasta 2 cosechas por año. Tenemos energía limpia, gracias a la construcción hace mucho tiempo de emprendimientos binacionales, tanto con Brasil como con Argentina. Somos un país verde, aunque nos quieran presentar como un país feo. Y de eso voy a hablar un poco más adelante. Y finalmente, clave para que ustedes tomen la decisión,
Somos un país en donde se desconocen básicamente catástrofes naturales y eso lo pone en una situación de privilegio para algunas inversiones que podrían realizarse acá en el Paraguay. Paraguay pequeño, cierto, pero con una capacidad productiva increíble. Y realmente es un líder en la lucha mundial contra la inseguridad alimentaria. Y va a seguir siendo un líder por lo que tenemos de agua, por lo que tenemos de tierra fértil y principalmente por lo que tenemos. Básicamente en términos de seguridad jurídica, los inversionistas pueden venir a invertir para ayudar a producir, para luchar contra este flagelo de la inseguridad alimentaria a nivel mundial. Pero no solamente somos agro. Paraguay se ha venido diversificando a lo largo de todo este tiempo. Y si uno mira los números duros, uno puede ver, por ejemplo, que el agro ahora representa 10% del PIB. Ya no somos ese país en donde era eminentemente agrícola, ¿cierto? Estamos orgullosos y vamos a seguir apostando por ese agro, vamos a seguir ayudando a que se sigan produciendo más alimentos para el mundo, pero estamos cambiando y ahí surgen nuevas oportunidades. Gracias a la caída en términos de pobreza, hay mucha gente, cierto, que quedó cerca de los niveles de pobreza, pero hay una clase media pujante. El Paraguay de hoy, en términos de servicios o de demanda de servicios, es un país muy diferente a lo que era hace unos años. Tenemos la maquila, un éxito en donde el gobierno mismo lo ve con muy buenos ojos, este gobierno lo ve con muy buenos ojos. De menos de 200 millones de dólares ahora representan el 10% de las exportaciones de Paraguay y gracias a algo que muchas veces es criticado, el acuerdo Mercosur, que nos permite el acceso a un gigante como lo es Brasil. Acá hay muchísimas oportunidades para seguir expandiendo. Ya tenemos textiles, farmacéuticas, plásticos, autopartes, pero hay un mundo de oportunidades porque no piensen cuando vengan acá o no piensen cuando ya están acá y producen de que el único mercado que existe es el mercado de 7 millones de habitantes de Paraguay. Tenemos un mercado gigantesco de 300 millones de habitantes. Piensen en eso y piensen en las facilidades que le da Paraguay. Un Paraguay que cuando uno mira históricamente decía, estamos en el corazón de América, sí, pero eso era algo muy emocional, pero básicamente lejos de todo, lejos de la montaña, lejos de la playa, decíamos que estábamos lejos de los principales centros urbanos y esa era la filosofía que teníamos. Pero ahí empezamos a descubrir el Paraguay, pero si está a 1 hora de las principales capitales, como dijo el presidente recientemente. Cerca de todo, en realidad, no lejos de todo. Y aparte de eso, como ya mencionó también el presidente, clave para todo lo que es la logística de comercio acá. Logística que dio muchos dolores de cabeza recientemente, luego de la pandemia y durante la guerra Rusia-Ucrania. Estamos a mano de los principales centros de consumo, por la hidrovía, por la bioceánica, un país extremadamente competitivo. Y quisiera resaltar algo que decía un economista que creo que todos conocen, Jeffrey Sachs, con todas las virtudes para convertirse en un centro tecnológico, por todo lo que tenemos de energía. Y también lo que mencioné recientemente, porque no tenemos una historia de catástrofes naturales. Ahí hay una oportunidad en el Paraguay. Y esto es lo que les decía. Van a ser fundamentales las asociaciones público-privadas para llevar adelante numerosas obras de infraestructura que aún nos faltan. Y acá van a haber numerosas oportunidades para trabajar con ustedes. Y quisiera enfatizar algo que muchas veces no destacamos cuando hablamos o hacemos exposiciones. El Paraguay, sí, nuestra bandera es roja, blanca y azul, pero es un Paraguay verde. Es un Paraguay que respeta y tiene leyes para preservar su patrimonio natural. Y tenemos numerosas leyes que no les quiero cansar, pero simplemente para decirles, 40% de nuestro territorio todavía cubierto
con reservas naturales, bosques naturales, perdón. Entonces el Paraguay no es ese Paraguay, a pesar de su gran capacidad de producción de soja, con su gran capacidad de producción de carne, no es ese país que deforesta, no es ese país que simplemente emite metano. El Paraguay, señoras y señores, es un país verde y está el compromiso para que desde el gobierno y con la ayuda del sector privado mostremos las virtudes de todo lo que realmente hace nuestro país para ayudarle a compensar lo que otros países del mundo realmente están haciendo en términos de daño climático. Tenemos Itaipú, la mayor generadora de energía limpia y renovable del mundo, 100% de provisión de energía con fuentes renovables y limpias, pero no nos damos por satisfechos. Queremos ir más adelante, queremos hacer más para demostrarle a ese mundo lo que es el Paraguay verde y queremos convertirnos nosotros en un centro regional para los biocombustibles. Acá existen numerosas oportunidades también para ustedes, señores. Paraguay, que ya tiene un capital productivo total de más de $1 billón, 1.300 millones de dólares de inversión ya en la producción de biocombustibles, pero por la capacidad productiva de Paraguay tenemos las posibilidades de seguir generando más y más de estas energías que son mucho más sostenibles que la que tienen otros países. Pero tampoco nos damos por satisfechos con eso. No existe mejor lugar en el mundo en donde se pueda producir mayor cantidad de la llamada energía del futuro, hidrógeno verde. ¿Qué se necesita? Energía, se necesita agua y ambas cosas Paraguay lo tiene, gracias a Dios, hasta este momento en exceso. Convirtamos a Paraguay no solamente en Itaipú, sino también en esa capital regional de biocombustible y de energía verde. Tenemos todas las capacidades, señores, sean bienvenidos a invertir en estas áreas que van a ser fundamentales para mostrar realmente lo que es el Paraguay verde. Y no les voy a convencer porque ya mi jefa Lea me va a retar si es que demoro mucho. Simplemente para recordar lo que son los, digamos, ventajas que se tienen al invertir en Paraguay. Esto va más para la gente que desconozco. Una serie de leyes que facilitan que ustedes traigan su capital y no le estemos matando con un 40% cuando quieran retirar o con una devaluación o lo que sea. Las leyes están acá hechas para que básicamente nacionales y extranjeros puedan hacer negocios, puedan hacer bien. Y eso que estoy en el gobierno gasta mal. Preferimos que ustedes sean los que gasten finalmente y decidan si es que quieren invertir o consumir. Confiamos en que estas leyes le van a facilitar, digamos, las decisiones de inversión para ustedes. Y algo que da mucho dolor de cabeza, la burocracia. El compromiso de este gobierno de seguir avanzando en la desburocratización de los procesos administrativos para hacer un clima de negocio más favorable. Una burocracia que muchas veces es sinónimo de corrupción, porque para que corra tu papel, básicamente lo que se hace es tener que dejar un vuelto. Eso tenemos que evitar. Y desburocratización no significa simplemente informatizar, porque si informatizamos los mismos procesos seguimos con la misma burocracia. Vamos a simplificar todos los trámites para que sea mucho más fácil a todo el sector privado tomar las decisiones e implementar las decisiones que ustedes lo hagan. Tenemos una baja carga fiscal, dicen algunos, yo le llamo una carga fiscal competitiva, adecuada, suficiente
Porque la idea no es quitarle a ustedes del bolsillo, sino que quede esa plata en el bolsillo y ustedes finalmente deciden invertir y decidan crear esos puestos de trabajo, que es lo realmente importante. Por si no sabían, nuestro acuerdo no es solamente con Mercosur. Tuvimos a lo largo del tiempo muchos acuerdos que permiten acceso a varios mercados. Tenemos la asociación con la Unión Europea, no la que estamos discutiendo ahora, pero otro tipo de asociación. Tenemos con el EFTA, que son varios países europeos, y a través de un sistema generalizado de preferencia tenemos acceso preferencial a muchos mercados. Creo que muchas veces es por desconocimiento que no estamos explotando todas estas ventajas que tenemos. También el compromiso del gobierno para fomentar mucho más el conocimiento hacia el sector privado de estas ventajas de tratados arancelarios que tenemos con muchos países del mundo, de tal manera que ustedes pueden explotar mejor. Por último, todo lo que diga no vale, pero sí podría valer lo que dice alguien totalmente fuera del gobierno, de diferentes gobiernos que han pasado acá en Paraguay, como la Fundación Getúlio Vargas. Claramente y sostenidamente, porque esto es algo que viene, yo me acuerdo de la época en que estaba en el Banco Central, cuando empezamos a tomar conocimiento de este índice, Paraguay se posiciona entre los mejores países de la región para hacer negocios. Todo lo que les he dado, digamos, hoy, básicamente significa el compromiso del gobierno de dejarlos a ustedes el campo en condiciones adecuadas para que empiecen ustedes a realizar el juego que se necesita, a jugar fútbol. No nos toca a nosotros hacer crecer la economía. Son ustedes que con su trabajo van a hacer crecer esta economía y van a hacer volver al Paraguay al gigante que alguna vez fue. Señoras y señores, para aquellos que están ya acá en Paraguay, sigan apostando. Van a ver, si ya encontraron oportunidades, van a encontrar muchísimas más oportunidades en los próximos 5 años. Para aquellos de ustedes que no están todavía acá, bienvenidos al Paraguay, un destino verde, rentable y previsible para la inversión. Muchas gracias.